Ahí está. A ver, ahí así. Ahí sí, ¿no? Bien, bien. Entonces, vamos a ver la parte del el proyecto. Ahorita en un ratito más, porque vamos a ver primero acá la parte de los trabajos y prácticas. Entonces dijimos que las prácticas, pues es eso que vamos a estar haciendo con el año de estudio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los trabajos son trabajos de investigación, regularmente vamos a trabajarlo con la plataforma Classroom, como igual en el curso pasado, desde alguna actividad de investigación, ustedes lo colocan en el Classroom y ahí es donde tomo la información. Pero además vamos a hacer exposiciones, igual que en el curso pasado, y ese tipo de calificaciones de actividades estarán en ese porcentaje de trabajo. ¿De acuerdo? Vale, entonces ya con eso terminamos esta sección. Los exámenes, recuerden, definimos una fecha y una vez definida la fecha se aplica la evaluación. ¿Sí? Entonces, para que no falten esos días, principalmente, que son los exámenes. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, vamos al proyecto. ¿Sí? Vamos al proyecto. Durante el cuatrimestre nosotros vamos a estar trabajando con el estudio. ¿Sí? Para este periodo, el proyecto no es estrictamente un desarrollo, ¿sí? Entonces hay que entender y comprender un poquito esta situación porque luego se confunde, ¿no? El proyecto para este periodo es una propuesta de emprendimiento, que luego a veces algunos confunden con innovación, ¿sí? Hay que confundir los términos, ¿sale? La cuestión de emprendimiento, la cuestión de innovación, ¿sí? La cuestión de el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Estos elementos luego suelen confundir. ¿Está claro? Bien. Entonces, para empezar, aquí el proyecto dijimos, un emprendimiento. Entonces, habrá que definir qué es el emprendimiento. Eso lo vamos a ver más adelante, de todas maneras, pero aquí ahorita rápidamente lo definimos. Un emprendimiento es simplemente llevar a cabo una iniciativa que tiene como finalidad obtener un recurso económico. Eso es un emprendimiento. Una iniciativa que tiene como finalidad obtener un recurso económico. Bajo esta característica, yo no he mencionado un desarrollo web, un desarrollo. Es una iniciativa que tiene como principal objetivo obtener un recurso económico. Eso es un emprendimiento, es un emprender. ¿Sí? Se confunde con crear un negocio, ¿sí? Una empresa. ¿Sí? Que de entrada, pues, si lo vemos referente a empresas, pues sí tiene que ver. De empresas, de ahí depende el emprendimiento. Una empresa es un emprendimiento. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Pues es una organización que se conforma con el objetivo principal de obtener un recurso económico, un bien económico. Y ahí el término de emprendimiento y de empresa. ¿Listo, claro? Ya la constitución propia del negocio de una organización, como tal, pues no es prácticamente la función del proyecto. O sea, no es la función del proyecto definir las características para la creación de un negocio. ¿Sí? Sí, la finalidad final de una empresa. ¿Cuál es la finalidad final de una empresa? Obtener un recurso económico. Entonces, un pago, nos asociamos y vemos la manera de obtener un recurso. Entonces, el emprendimiento es llevar una idea, ¿sí? A cabo una idea con el fin de obtener un recurso económico. En independencia si es una empresa o no. Que al final, el término final, pues es eso, pero se le hace como el punto final. ¿Qué se necesita? Bueno, para empezar, como lo dije, una idea. Necesitas una idea del cual puedas obtener un recurso. Porque de entrada, pues son desarrollos en equipo. Y entonces,
ese recurso económico pues debe ser lo suficiente para poder sustentar a todos los integrantes del equipo y obviamente pues hacer esto a un proceso futuro. O sea que no es nada más en el momento, sino que además tiene que prolongarse en el futuro, o sea, viendo hacia más allá de un simple ciclo escolar. Entonces, eso es el proyecto, ¿sale? El proyecto es una idea del cual podemos obtener un recurso, ¿sí? Entonces, ahora, tiene sus características. Tiene sus características. Entre ellas, pues es que debe estar sustentado por la tecnología. No significa que el elemento final tenga que ser la tecnología. No, no es así. Es simplemente un sustento para la idea, ¿sí? Pero no significa que sea el elemento determinante para el proyecto. Bueno, simplemente es un recurso el cual debe estar integrado en el proyecto. Y de entrada, pues debería de haber un desarrollo móvil. Pero eso va a depender mucho de la idea. ¿Está claro? Eso va a depender mucho de la idea. No sé si queda claro, si tengan alguna duda. Se da la idea de emprendimiento. Sí, va a estar, pero eso lo determinamos los maestros. ¿Sabes qué? Necesito para tu proyecto que integres estos elementos móviles como sustento que dé soporte a la operación de esa idea. Pero no sería como punto central. No de manera directa, puede ser indirecta, ¿sí? Puede ser directa, sí también, ¿sí? Depende mucho de la idea, ¿sí? Depende mucho de la idea. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, lo que está de moda, pues son los youtubers que tienen sus followers, sus seguidores. Entonces, puede estar orientado a ser influencer, pero debe de tener ciertos elementos que puedes proponer en este tipo de plataformas, tecnología. Entonces ya te están metiendo en la cuestión de la tecnología. Pero entonces, pues tienes que ser propositivo. Al final de cuentas, pues, otra vez es una idea que debe de sustentarte económicamente. No, pues por tantas visitas, por cada visita me dan 10 centavos de dólar. Y eso a la larga, ¿qué beneficio te va a dar? Conviene, no conviene, son tantos integrantes, al mes cuántos recursos de esos necesitarías tener para que te den la cantidad suficiente para sustentar los desarrollos. Entonces, sí, hay gente que es influencer, pero tiene otros elementos con los cuales combina para poder ser sustentable. Entonces, cuando ya llegas a ser suficientemente, o llegas a tener suficientemente seguidores, pues las empresas te buscan y te ofrecen recursos. ¿Sí? ¿Vale? Colaboraciones también. Pero pues en esas colaboraciones, si tú ganabas 10 centavos de dólar, lo divides a la mitad y ya 5 y 5. Ya no conviene tanto. Por decir, es un decir. Entonces, pues es donde ustedes tienen que empezar a ver precisamente la cuestión de esa, ¿no? Que esa la vamos a trabajar en la materia integrada. Esos elementos se van a trabajar en la materia integrada, que es quien define precisamente el esquema del proyecto. ¿Sí? Por eso es importante definirlo, como es una sola sesión de la integradora, definirlo lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan el calendario, se van a dar cuenta que el cuatrimestre se convierte prácticamente en trimestre o bimestre casi casi. Entonces, si dentro de los 2 primeros meses no has logrado definir tu objetivo de proyecto, pues estás perdido porque ya perdiste mucho tiempo. Ya se perdió mucho tiempo. De entrada esta semana, pues ya se va a perder, ¿no? Ya vamos a darle a la segunda semana de mayo y pues ya.
Y eso, quién sabe, porque el día 5 no hay actividad. Y luego, pues no sé, ¿no? El 15, no se ha dicho nada todavía. Bueno, no sé, la verdad no me... ¿Sí está? Ah, no lo saber también. Pues ya llevas estos 2 días que pasamos, ¿no? Miércoles, jueves, vamos el viernes, nos vamos al lunes que no va a haber, luego el día 15 que tampoco va a haber, pues ya empieza a restar. Entonces, y eso, si coincide con la materia, que es un solo día, pues a veces eso, pues ya te va acabando todo. Entonces, si es importante, pues ir pensando en qué se va a hacer. ¿Vale? Ideas hay muchísimas. Yo les voy a poner algunos ejemplos para que ustedes tomen algunos nortes, pero al final de cuentas ustedes son, ¿vale? ¿Cómo iniciar? Bueno, lo sencillo yo siempre sugiero, pues, ¿qué tienes para ofrecer? ¿Sí? ¿Qué te puede servir para obtener un recurso? Entonces, ¿en qué eres bueno? Y en eso, en lo que eres bueno, pues trata de obtener, comercializar, para término, la cuestión de pues, obtenerlo. Ya hablamos de los influencers, es una forma. ¿Qué tan inconveniente? Pues eso depende de qué tantos seguidores tengas, qué tantos likes te den. Eso pues, matemáticamente te va a dar un número. Hay otros elementos, ¿no? Qué tan bueno es, pues, no sé, a lo mejor yo soy bueno para el desarrollo móvil, para el desarrollo web, que está en moda, que ya está muy implantado, o soy bueno en ofrecer servicios por internet, soporte, tecnológico a las computadoras. Entonces, todo eso pues tienes que buscar y tener características. O ya tengo una aplicación, quiero perfeccionarla y ponerla a prueba en la profesión. ¿Por qué? Porque he visto que pues, se usa y necesito tiempo para perfeccionarlo y entonces tengo colaboradores, tengo personas que me van a ayudar y con eso vamos a buscar que sea útil. Y así finalmente inició Compact. Hoy por hoy, Compact es una de las empresas que más aplicaciones licencias vende para el desarrollo de software contable. Cualquier contador que ingresa a una universidad llega al trabajo y lo primero que pide es pues, hay mucho espacio donde intervenir. Pero bueno, pues eso depende de cada quien. Ya depende de cada quien. Recuerda, ¿en qué soy bueno? Y eso que soy bueno, ¿cómo le puedo hacer para poder obtener recursos económicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Eh? Bien, entonces, en la parte de desarrollo móvil, pues está derivado, está supeditado al tipo de proyecto que vaya a ser, el tipo de idea que ustedes van a presentar. No va a ser el mismo para todos, porque todos pueden variar. En proyectos anteriores se ha presentado de muchísimas cosas, desde la parte tecnológica hubo un equipo que presentó una iniciativa para crear bartenders, por decirlo así, no recuerdo exactamente el nombre que le pusieron proyecto, bartenders electrónicos, ¿no? Automáticos, en donde pues lo que hacían es como esos kioscos de café, ¿sí? de los Oxxos, que pagas y tú rellenas y te sirve. Era algo más o menos, pero aquí la idea era hacerlo por el dispositivo móvil, eliges el producto, pagas, te genera un código, vas a la máquina genera el código y te sirve el producto. Eso fue lo que propusieron. Y tecnológicamente lo que se les propuso es que desarrollaran la parte móvil en este sentido. Pero lo que hicieron en realidad fue la máquina. Ellos desarrollaron la máquina, la trajeron aquí, la pusieron a la vista, obviamente rústicamente, totalmente terminada, pero realmente.
Otros, pues, eran comercializadores de tés asiáticos. Era uno de un equipo, un integrante, su familia importaba tés. Y entonces les propuso comercializar los tés vía sitios web, de desarrollo. Entonces, desde el esquema de cómo se prepara, cómo tener recetas, todo eso lo desarrollan. En realidad la tecnología fue la sugerencia. Ellos lo que buscaban era comercializar estos tés. Tener kioscos a la venta, porque no es muy común. No es muy común. Los centros de servicios de café, pues abundan, ¿no? Está Starbucks, está, ¿cómo se llama este? De la Flor de Córdoba, ¿sí? Pues que abundan, ¿no? Abundan. Pero de tés casi no. Entonces fue su iniciativa. Ellos querían ser una franquicia, ¿sí? Donde pudieran tener centros de servicios de test, a servirlo, a prepararlo, a que no le guste. Pues fue toda una situación que ellos propusieron. Entonces, esta es la cuestión, o sea, no necesariamente tendría que estar en la tecnología. Sí se usa, pero como soporte, no como elemento principal. Entonces, las hay de muchos tipos, ¿no? Hay muchísimas cosas que se han propuesto y que se han hecho. Pues bien, eso es, bueno, en cuanto a proyectos, no sé si quedó claro, ¿hay alguna duda? Bien, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que vamos a estar trabajando. Y en la siguiente sesión, que ya sería pues, la próxima semana, voy a asignar temas por equipos para los primeros trabajos, que van a ser las exposiciones. ¿Sí? Entonces voy a necesitar que se integre de mínimo 2, máximo 3 integrantes, porque son muy poquitos, son 15 personas. Estamos hablando de... Sí. Yo se los dije, luego ya les había dicho que esto que no pintaba bien, ya había varios que ya estaban muy del otro lado, se cumplió, ¿verdad? Se cumplió la situación, pues así lo estaban casi exigiendo. A mí repruebe, bueno, el cliente lo pide. Y sí, efectivamente se quedaron algunos, otros fue por enfermedad, pues, bien, ya no pude continuar, y otros, pues sí, pues con falta de trabajo, las asistencias, pero bueno, está. Y se integraron dos compañeros que estaban solamente en algunas materias en el curso pasado, y dos compañeros que se integran, ya de manera regular, para el curso completo. Entonces, de los que perdimos, recuperamos y ahí estamos más o menos tabla, ¿no? 15 personas. ¿No? Y esperemos que se mantengan todos. Esperemos que se mantengan todos, porque sí, este cuatrimestre todavía más presionado, te digo, el tiempo es muy corto, uno de los cuatrimestres más cortos que tenemos. Entonces, habrá que cuidar mucho la parte de las asistencias, la entrega de trabajos, ¿sí? El recuperarse luego al final es complicadísimo, ¿no? No lo sugiero, o sea, está muy complicado. ¿Vale? Nosotros vamos a tener dos materias, esta de desarrollo móvil y la de integrado. Está trabajando esas dos materias. Y bueno, ya saben, yo por mi cuenta, pues trato de apoyarlos y ayudarlos hasta donde se pueda, ¿sí? Hasta donde se pueda, trato de que les vaya bien, pero a veces pues, ni siquiera se dejan ayudar. ¿Cómo ayudarlos? No, ahorita los equipos lo decían ustedes. A la siguiente sesión nombro lista, ya me dicen con quién van a hacer equipos, les digo mínimo 2, máximo 3, para que haya variedad de equipos. Les digo, son 7 personas, son 15 personas. Estaríamos hablando de 7 equipos. No, de 6. 6 equipos. El máximo 7, tal vez. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tendríamos para la siguiente sesión. También vamos a empezar a trabajar con la parte del Android Studio, empezar a trabajar el proceso de instalación. También vamos a empezar a trabajar con
el lenguaje de Kotlin en diferentes plataformas mientras logramos establecer el espacio o el entorno de desarrollo. ¿Sí? No hay nada nuevo, la verdad es que no he querido agregar cosas nuevas a los contenidos que ya tienen. No, lo que pasa es el tiempo. Y los equipos. Miren, yo soy honesto. Desafortunadamente, yo soy el único que de repente cuando hay reuniones con dirección, oiga, los equipos, por favor, estos aparatos no nos sirven. Honestamente, no. Sí. ¿Para qué pongo cosas nuevas que sé que no voy a poder trabajarlo con ustedes? Les va a costar mucho trabajo. A pesar de que tienen ustedes sus propios laptops, sus propios equipos, a veces no todos tienen un equipo suficiente. Sí, sí. Ya lo vivimos con los servidores, ya lo vivimos. Ya sabemos que de repente las cosas no son como deberían. Pero bueno, yo les estoy diciendo honestos, no hay cosas nuevas de las que ya saben, cosas básicas. No podemos ir más allá de, o sea, si yo quisiera conectar una base de datos con un móvil en estos aparatos para empezar a levantar las dos interfaces, no lo soporto. Se muere en el equipo en el intento. ¿Sí? No, pues esa es mi solicitud siempre. O sea, necesitamos aparatos, necesitamos equipo. O sea, no podemos trabajar con eso. ¿Quién los pidió? Bueno, hace años se pidieron. Quienes los pidió, pues no sabía qué eran las tecnologías. Entonces, le ofrecieron un buen precio y los compró. Eso fue la verdad. Entonces, pues aquí los perjudicados somos nosotros. Pero bueno, con lo que hay, tratamos de trabajar, intentamos de hacer algo. Este es el camino, ustedes tienen que caminar más allá de él. Inclusive me ha tocado gente que se dedica al desarrollo móvil, ¿no? Con esto termino diciéndoles que a pesar de que nosotros vamos a trabajar con Android Studio y a pesar de que vamos a estar trabajando con Kotlin, en el proceso de desarrollo del proyecto, la aplicación móvil que se entregue es libre. No necesariamente tendría que ser por Android Studio, no necesariamente tendría que ser Kotlin. Si ustedes, lo que ya me ha pasado, manejan frameworks robustos y que pueden usarlos, adelante, pueden utilizarlos, son libres de hacerlo. No voy a ver conexión con base de datos, ya les dije por qué, la máquina no lo soporta, ¿sí? Aquí sí mínimo necesitas dos equipos, dos computadoras, porque si lo virtualizo es peor. Si virtualizo, ya lo vivimos, ¿no? Ya cómo funciona un virtual con una máquina real, o sea, no se puede. Entonces sí necesitas forzosamente al menos dos equipos, uno que esté con la parte del desarrollo y otro que esté haciendo las funciones de base de datos. ¿Por qué? Porque juntos no pueden convivir en sistemas de este tipo. Este aparato pues, no soporta, la verdad. Pero los demás. Esos aparatos sí, esos son diferentes. De hecho, deberíamos de tener todos estos. Vean, nada más hay un solo laboratorio de estos aparatos. Y no están para nosotros. No están para nosotros. Están para otras áreas. Pero bueno, ellos requieren de más recursos. Nosotros pues hacemos lo que podemos. Muy bien. Entonces, este es el plan, esta es la idea. Nuevamente, para la parte del desarrollo de los proyectos, a pesar de que nosotros estamos trabajando con Android Studio y con Kotlin, ustedes son libres de usar cualquier tipo de framework para poder hacer su desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué? Porque ya me ha tocado gente que ya está metido en el área, ya está desarrollando un móvil, y bueno, es que hay este framework, hay estas otras librerías, está buenísimo. Ahora el problema es, ¿cómo se? No, es que no sé. ¿Para qué me meten en un problema en donde luego yo no los voy a poder sacar? Sería demasiado exigible. Trate tu laptop, trate la computadora que está aquí, prueba, pero no se puede. Eso es demasiado. Pero, pues bueno, se hace lo que se puede. ¿De acuerdo? Bien, ¿dudas? Integrantes. El mínimo que se ha autorizado son dos. ¿Sí? Muy excepcionalmente se han autorizado equipos de una sola persona. Excepcionalmente, ¿por qué?
porque el trabajo que conlleva el desarrollo del proyecto no es sencillo, ¿sí? No es sencillo. O sea, tienes que presentar tu idea, tienes que desarrollar todo un esquema para que esa idea realmente la puedas presentar como, se dice en términos coloquiales, factible. ¿Sí? En otras palabras, es que se pueda realizar, que se pueda poner en marcha. Pero factible es exactamente, ¿sí? Que sea factible, que se pueda llevar a cabo. Entonces, desarrolla toda la idea, pues, todo el concepto, en una sola persona, más desarrollar la parte del soporte tecnológico, que de entrada tiene que haber móvil, tiene que haber web, que son algunas materias que vienen, una sola persona. Y acaba justificándose con que es una sola persona. Por esa razón no se utiliza, porque no se aceptan ese tipo de justificaciones. Tú sabías desde el principio que eso justificaría un esfuerzo, y por eso se realiza. Dos, pues bueno, ya entre dos ya por lo menos se reparten la culpa, sí, se siente menos feo, pero sí ha habido gente que dice el mero día de la expulsión, porque ya también nos ha tocado, el día de la expulsión de que el profesor, pues escápenlo, que no pudimos repetir. Este curso se aprueba con los trabajos, como ustedes pueden ver, los trabajos del cuatrimestre, y el último periodo que es el periodo. Si tú no presentas el proyecto final, pues prácticamente está aprobado. ¿Sí está claro? Y ha habido gente, equipos de 2 personas que dicen, o 3, incluso. No pudimos. ¿Por qué? Porque no se pudieron comunicar, no pudieron confirmarse con el equipo. Todo eso complica. Pero la idea es que se ayude. Y eso lo hace la integradora dando seguimiento a las etapas que deben de cubrir. Etapa inicial, etapa intermedia, etapa de desarrollo, etapa de cierre. Pero pues, eso lo vamos a ver en la siguiente materia. Aquí lo que hacemos es básicamente pues, ver la parte tecnológica, los temas que tenemos que ver, sobre la parte móvil, que ya vienen desarrollando de PCU móvil, porque llevan 1 o 2 cursos en PCU. Uno, ¿va? Uno de móvil. Aquí van a llevar 2 cursos. Uno que es introductorio, ¿sí? Que es a la fuerza empezar a trabajar otra vez con lo que ya más o menos sabían. Y ahorita vamos a ver los recursos específicos, ¿sí? Ya las descripciones específicas, como en el caso del aprendizaje de Java. Este elemento es esto, esto es esto, esto es esto. Y así se trabaja. ¿Sí? Hay quienes ya lo manejan, ya lo dominan, vuelvo a repetir, hay quienes ya están metidos en este espacio, este rollo, pero hay quienes no, o sea, han estado aprendiendo con lo que hemos estado enseñando. Pero pues es la moda, es la tendencia, todo ahorita es móvil, pues hay que estar ahí metido. Mínimo 2, máximo 4. 4. Puede ser más siempre y cuando justifique realmente la necesidad que sean más. Bien estructurados. Vamos a crear un IBM 2 o un Microsoft 2 o un Google 2. Entonces échenlo para adelante. Pero pues ahora hay que justificar. Si ha habido igual con casos excepcionales de una sola persona, casos excepcionales que han llegado a ser 6 integrantes. Pero bueno, pues eso depende mucho del dato. Pues ahorita lo establecido es mínimo 2, máximo 4. Que como tienen el equipo, pues más o menos acabarían en esos términos. Varios equipos de 3 y algunos de 4. Con 15 personas. Ahí más o menos van a estar. Pues bien, de mi parte, el día de hoy eso sería todo. No sin antes tener el tema de la tutoría. Sigo siendo su tutor. Recuerden, este es el último periodo formal de clases antes de que se vayan a la estadía. No dejen pendientes me refiero a pagos de cuatrimestre. ¿Sí? Ya se ha dado que a pesar de que están en 10º, resulta que no pagan, un profesor no actualizó asistencia, no pudo capturar. Eso sucedió inclusive el periodo pasado. Hubo a varios que no les pudieron capturar calificaciones en la ordinaria porque no tenían
pagado el cuatrimestre y se tuvo que ir a regularización, ¿sí? Y por ahí a algún profesor se le olvidó, ¿no? Que lo tenía condicionado, lo reprueba en regularización y se hace un desorden, ¿sí? Ya pasaba y pasó en el periodo pasado. Entonces, evítense problemas, manténganse al corriente con sus pagos, documentos, principalmente seguro social, ¿sí? Principalmente seguro social, que esté activo, o sea, vigente se supone que está porque la universidad cubre y se gasta, bueno, ni siquiera la universidad, ¿no? Viene ya un recurso del gobierno federal para ese tipo de situaciones. O sea, ustedes tienen derecho al servicio médico. Entonces, hay muchas empresas que dicen, si no tienes el seguro social, no aceptan. Entonces, nada más es que verifiques que esté actualizado, o sea, que vayas a tu clínica, que esté, o inclusive nada más entrar a la página, que esté activo y ya con eso es suficiente. ¿Sí? Por aquello de las homoniñas que le llaman, que a veces se traslapan con otros y le hacen sus razón. ¿Sí? Entonces, mejor estar al corriente con documentos, principalmente el seguro social, pagos, y en este caso, que ustedes ya van a estadía para el siguiente periodo, este es el momento en el que si estás interesado en cambiar de trabajo y quieres probar una oportunidad en alguna empresa, busca el convenio. ¿Sí? Si la empresa tiene opción de recibir becarios, si tiene ciertas formas, puedes completar el convenio. Esto es, informarles que estás interesado en hacer la estadía en la empresa y que ellos tengan un espacio en el que te puedan recibir con las características que tienen a la universidad. Entonces, te pones en contacto con el área, bueno, aquí con nosotros directamente, ¿sí? Hay un área de los que los atienden para las estadías, ellos tienen parte de la información que necesitas para realizar el convenio, ¿sí? Si lo hiciste ya en el TCU, pues es prácticamente el mismo proceso. Si no lo has hecho nunca, es una posibilidad, ¿sí? Que puedas contactar a una empresa, hacer el convenio con la universidad, que se haga el convenio, y una vez que llegue el momento, te puedan aceptar. Esto es si estás pensando en cambiar de trabajo, probar en otro espacio, ¿sí? Y eso se puede. Y de lo que yo también me he enterado, y es algo que a algunos les ha beneficiado, es hay empresas que tienen las oportunidades de becarios. Empresas me refiero a organizaciones que promueven a los estudiantes, que son todavía estudiantes, en empresas que buscan a esta categoría de estudiantes como becarios. Entonces, mientras estás en la escuela, te aceptan las empresas, pero es una organización que promueve a los estudiantes y los asigna a las empresas que ellos tienen. O sea, ya no haces tú directamente todo el trabajo, ya ellos lo hacen por ti. Entonces, entras como becario, ya desde inclusive este periodo, y concluyes ese crecimiento. Porque regularmente los becarios en empresas que realmente valen la pena son de un año. Son espacios de un año. Y estoy hablando, por ejemplo, de Tata, estoy hablando de Microsoft, estoy hablando de IBM. Y aquí en la localidad, pues está IBM, está Tata, está Honda, Hershey, ¿sí? Laboratorios PISA, ¿sí? Que son grandes empresas. ¿Sí? Si a ti te interesa una gran empresa, estas son algunas de las que sé que reciben becarios, sé que hay empresas que los promueven y los instalan en esta empresa. Pues, que necesiten buscarlos. Están en el. Bueno, eso es una opción. Eso se los platico yo a ustedes de manera adicional porque nadie se los va a decir y porque pues si tienen interés, búsquenlo desde ahorita. No se esperan al final, porque al final ya todo es conectado. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya, pero no sé si se puede hacer. Pero logra de la anterior, que ya no se podía hacer nada. No, pero se abrió, ¿no? Ahora en abril, yo les mandé correo también. Pero no alcancé a llegar y se fueron antes.
no llegó nadie, entonces, viví también otra vez para ver por ahí estaba, pero ahí quedó bailando en los campos para todos. Yo que no fue el único salón que fue el Déjame preguntar con dirección, que luego finalmente son los que resguardan esos documentos, a ver qué opciones nos dan. Es que no es más porque lo quiera, no, pero ya lo pagué, la verdad. Sí, sí, debe de tener una vigencia, y no sé si todavía se resguarden aquí o se regresen al banco. O sea, es la duda, no sé si están aquí, probablemente no tengan problemas de que se así. Ya lo pagan, pero no me interesa porque ya lo pagan. No es porque lo quiera, sino más de porque ya lo pagué. Eso es lo que Sí, entender, un problema. yo pregunto, no sé, te digo, desconozco si se resguardan aquí o se sí, también les sugiero que pues nos pongan en los aviseros esa información, porque de repente llegan al correo el mismo día, donde ya no se pueda avisarles a todos, entonces mejor ellos que tengan ese control en los aviseros para que con tiempo lo propongan. Sí, porque a mí me los hacen llegar el mismo día y si no se los hago entregar ese mismo día, ya nadie se espera. No, bien. Exacto. Yo lo pregunto y les comento esto también de que nos tengan actualizado con respecto a los hologramas. Muy bien. Pues eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. Yo los veo la próxima sesión, que ya es la próxima semana. Recuerden hacer equipos para poder asignar temas en la siguiente sesión. ¿Okay?